¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. 4 preguntas del millón y 4 respuestas del millón sobre una de las más importantes peleas del mes de septiembre, evidentemente, la de Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga. Teníamos en principio 3 preguntas sobre el futuro de Canelo Álvarez después de la pelea, si la pelea realmente se va a poder vender, habida cuenta del precio que tiene, y el hecho de que tiene competencia y el hecho también de que hay allí una cartelera que no convence a nadie. Y también está lo que pueda suceder después de la pelea con el futuro de Canelo Álvarez. Eran 3 preguntas en principio que se transformaron en 4 cuando observamos con mayor detenimiento la decisión que tomó la Organización Mundial de Boxeo de esperar todo lo que esperó para ordenar la pelea entre Sebastián Fundora y Terence Crawford. Es posible que a muchos de ustedes lo que más le haya sorprendido, y como hemos visto a muchos les ha indignado, ese 80% de la bolsa para Crawford y el 20%, ese mísero 20% para Sebastián Fundora, pese a que es doble campeón y que ha tenido que estar esperando por la decisión de Terence Crawford. A muchos les ha sorprendido y ha sido pasto de todo tipo de especulaciones, como que le ofrecieron un porcentaje tan humillante como pidiéndole, por favor, renuncia porque realmente estamos humillando. Hubo muchos de los seguidores que escribieron eso y otros se indignaron de mil maneras, pero definitivamente es una cachetada. Digamos, en cierta medida es bastante bochornoso que hayan hecho ese tipo de elección, cuando ni siquiera cuando tenía 3 títulos Errol Spence y apenas tenía uno, Terence Crawford, y le exigió para hacer la pelea, creo que era un 70 y un contra un 30%. El 80 contra el 20 es realmente abominable. Todo eso estuvo en la mesa allí de los debates en estas últimas horas a raíz de nuestro video en las redes sociales, pero hay otro detalle que si observamos el calendario también nos rompe los ojos. Uno se pregunta si el 3 de agosto, después que Terence Crawford vence a Israel Madrimov, inmediatamente le envía una carta a la Organización Mundial de Boxeo, renunciando a su condición de supercampeón de las 147 libras, ¿por qué en ese momento no envió también una otra carta o agregó dentro de su comunicación su intención de asumir esta pelea contra Sebastián Fundora? Que era lo obvio, porque en definitiva es lo que se estaba esperando. Si ganaba el título en 154, tenía que decidir si tomaba esa pelea que estaba semi-ordenada o definitivamente renunciaba a la misma. Ni renunció ni aceptó la pelea. Y al mismo tiempo la Organización Mundial de Boxeo hizo la plancha, miró para otro lado y esperó todo el tiempo del mundo y ahora en estas últimas horas ordena la pelea. ¿Por qué es extraño? O quizás ya no sea tan extraño, porque definitivamente si observamos el calendario, el 14 de septiembre, fecha en la cual pelea Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga, queda dentro de los 30 días otorgados a los dos equipos para que inicien negociaciones. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en ningún momento Terence Crawford ha tenido algún tipo de interés en pelear con Fundora, sea porque tiene temor de que le vaya mal, porque ya contra Israel Madrimov sufrió para vencerlo, se supone que va a ser más complicado todavía Fundora, y definitivamente él ha dicho hasta el cansancio, y lo ha dicho Turki Al-Aji, que lo único que quiere es la pelea contra Canelo Álvarez. De ahí a que seguramente en contubernio o en acuerdo mutuo con la Organización Mundial de Boxeo, dejaron pasar los días, se pasaron del plazo que debe estar en los estatutos inclusive, y ordenan la pelea ahora para que caiga dentro estos 30 días, se extienden hasta allá, hasta el 27, el 28 de septiembre. O sea, después del 14 va a tener Canelo Álvarez casi 2 semanas para decidir qué es lo que hace. Y ellos van a estar dentro de ese marco de las conversaciones, negociaciones, y van a tener el plazo necesario para poder renunciar a la pelea contra Fundora. En caso que no se dé lo de Canelo, entonces van a esperar a ver qué es lo que hace Fundora. Seguramente van a empujar para el lado de que Fundora renuncia a ese cinturón y le facilita las cosas. Como es campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo, si Fundora renuncia, yo no tengo duda que inmediatamente lo suben a campeón, sin pelear. Es algo muy común a veces en los organismos. Recuerden el caso de Canelo Álvarez, que un día el Consejo Mundial de Boxeo
lo decretó campeón cuando ganó un título de la Asociación Mundial de Boxeo. La Organización Mundial de Boxeo ya hizo una pelea de plant, la transformó una pelea de plant por un título de la FIB, la transformó en pelea obligatoria para salvar a Canelo por un lado. Ahora metieron un título interino en una pelea de campeonato de la AMB, que fue este de Madrimov. Automáticamente lo decretan a Terence Crawford como campeón sin necesidad de pelear. Seguramente buscan eso en caso Canelo Álvarez no tome la decisión de pelear contra Crawford. No obstante, este plazo que dan de 30 días a los equipos encaja perfectamente dentro de los plazos que tiene Canelo Álvarez. De primero vencer a Edgar Berlanga y después tomarse unos 10 días para decidir si acepta o no acepta la pelea. Si acepta en ese caso, entonces Terence Crawford renuncia a las negociaciones y renuncia a enfrentar a Sebastián Latorre Infernal Fundora. Está claro que en todo esto el malo de la película es la Organización Mundial de Boxeo, pero no debería extrañarnos. Recuerden ustedes que históricamente la OMB siempre ha tenido hijos y entenados. Ha tenido boxeadores con los cuales ha tenido sus preferencias, han sido sus privilegiados, los ha colocado en posiciones siempre beneficiosas para sus carreras, como fue el caso de Manuel Navarrete, como fue el caso de Teófimo López, uno de los más cercanos, el caso de Jaime Munguía, que siempre lo mantuvieron allí en los primeros lugares sin obligarle muchas veces a las peleas que tenía que realizar. Y obviamente ahora el último ejemplo es el de Terence Crawford, con el cual evidentemente han tenido una suerte de mutuo acuerdo para ordenar la pelea, estableciendo un plazo adecuado a los efectos de poder negociar una pelea con Canelo Álvarez. Cosas absurdas que se dan en el boxeo que hay que marcarlas porque evidentemente están mal. Los organismos deberían ser figuras neutrales, son los rectores del boxeo, son los organismos son los jueces del bueno, el mal boxeo, pero evidentemente tienen sus falencias, se les llueve el techo por muchos lados muchas veces, y este es uno de esos ejemplos. Lamentable, pero es lo que tenemos. Eso en cuanto a la primera de las preguntas del millón y la respuesta del millón. La segunda tiene que ver con Edgar Berlanga. El Edgar Berlanga que esperamos ver la noche del 14 de septiembre está muy atrás en las apuestas, que muy pocos le dan algún tipo de posibilidades de victoria frente a Canelo Álvarez. Y está claro entonces que nos tenemos que preguntar si va literalmente como carne de cañón a ganarse la mejor bolsa de toda su vida, su día de pago, o de lo contrario está en condiciones de dar la sorpresa, así sea llegando a los 12 asaltos. Ya no hablemos de que pueda ganar esta pelea, que pueda llegar a los 12 asaltos. Desde mi perspectiva, yo siento que deberíamos por lo menos darle el beneficio de la duda. Sabemos que resulta muy difícil imaginar una victoria de Berlanga por sus limitaciones, por ser un hombre que tiene muy poca experiencia en el primer nivel, porque no ha enfrentado ni de cerca a alguno de los rivales que ha enfrentado Canelo Álvarez, pero es un hombre joven que puede tener ambiciones y que ha realizado un campamento realmente diferente a todo lo que había realizado hasta el presente. Ha hecho todo lo posible para llegar en buenas condiciones y con una buena estrategia a esta pelea. Y hay otro factor a tener muy en cuenta. Podemos considerar que Edgar Berlanga, dentro del primer nivel, dentro de las aguas profundas, es un boxeador promedio. Pero también recuerden ustedes, no me voy a cansar de insistir en ese aspecto, que Canelo Álvarez también es un boxeador promedio. Un hombre que no ha enfrentado a rivales que puedan comprometerlo, y si lo podían comprometer, él ha tenido la suficiente inteligencia para que allí en los escritorios encontrar las herramientas y los métodos, las reglas de pelea que emparejan y le benefician las peleas. Le pasó con muchos. Vamos a recordar uno solo de esos muchos, como fue Sergey Kovalev, que después salió. Yo sé que a usted le molesta que yo les recuerde ese tema, porque es una de las manchas más oscuras que tiene Canelo Álvarez. Pero lo de Sergey Kovalev, diciendo a voz en cuello de que había subido a perder y eran unos idiotas todos los que apostaron por él y esperaron una victoria, yo creo que es el mayor de los antecedentes, la madre de todos los antecedentes de esto mismo que les estamos denunciando. Habida cuenta de eso,
Canelo Álvarez es demasiado inteligente como en este momento de su carrera saber a qué boxeadores sube el cuadrilátero para enfrentarlos. Y él está muy tranquilo, muy relajado, sabiendo que lo puede vencer. Es decir, él sube con mucha seguridad a ganar esta pelea. De ahí a que uno le resulte difícil otorgarle algún tipo de posibilidades a Berlanga. No obstante, recuerden que este momento de Canelo es muy diferente al momento de Canelo de hace unos años atrás. Por ejemplo, cuando enfrentó a Gennady Golovkin, cuando estaba en ascenso, cuando podía enfrentar a algunos rivales como Jacobs, el propio Kyle Plan, el propio Billy Joe Sanders, que estaba Canelo en una condición mejor que la actual. En este momento es un hombre aburguesado, un hombre que ha tenido incluso dificultades para noquear a rivales que de antemano se sabían que estaban muy por debajo de su nivel, como John Ryder, el propio Jermell Charlo. Por esa razón, entonces, enfrentándose como se enfrentan dos rivales promedios, podría pasar cualquier cosa en términos de sorpresa. Una sorpresa que en el boxeo siempre duerme allí detrás de la puerta. Hay que dejarle un mínimo de posibilidades a que ello suceda en función de lo que no suceda con Canelo Álvarez. De ahí está entonces que un poco mejor preparado Berlanga y este Canelo que está en deterioro, que está mostrando dificultades en peleas que no debería tenerlas, que es un hombre que está eligiendo rivales de menor porte para poder vencerlos, quizás nos regalen una pelea pareja. Y una pelea pareja significa que aunque gane Canelo Álvarez y la pelea llegue a los 12 asaltos que no pueda noquear Canelo Álvarez a un rival como Berlanga, ya también sería vergonzoso. Pero eso responde. La segunda de las preguntas del millón en este video de preguntas sobre Canelo versus Berlanga. La tercera de las preguntas tiene que ver con el evento y cuidado, porque incluso me han llegado algunos mensajes donde me reenvían mucha información que se está dando ahora sobre el evento que compite a la misma hora, en el mismo lugar, el UFC 306, que se ha gastado más de 20 millones en promoción, en inversión, y aparentemente están con dificultades para vender los ingresos, los boletos son muy altos en precio, incluso le han bajado un poco el valor, y el UFC 306 parece que está teniendo dificultades para vender los boletos adelantados. En ese caso, ante esa circunstancia, muchos creen que eso está sucediendo porque pelea Canelo Álvarez el mismo día. En primer lugar, les diré que no es así. Tanto el UFC 306 como la cartelera de Canelo Álvarez corren un alto riesgo de que le vaya mal a las dos. Por el lado del UFC, por el precio de los boletos y porque al final del día, si bien es una muy buena cartelera en términos de presencia de figuras importantes de la UFC, no son figuras rutilantes en términos mediáticos. Al mismo tiempo, la UFC tiene su público determinado, que es el que va a tener, y siempre tiene dificultades para atraer otra clase de públicos en función de quienes están peleando. Los que van a participar de este evento, ustedes saben quién son, no van a venir al caso ponernos a hablar de la UFC, pero no hay figuras que puedan atraer la atención del público, del fan casual de la UFC. Aquel que dice, va a pelear este, entonces vamos a ir porque nos interesa. No hay figuras que tengan valor mediático. Entonces, la asistencia, tanto allí en la esfera de Las Vegas, como los que van a comprar la pelea por el sistema de pague por ver, son siempre los mismos. Y enfrente vamos a tener un evento de boxeo. La gente de boxeo no cambia para la UFC. Son fieles. Quien le gusta boxeo, le gusta boxeo. Quien le gusta las artes marciales mixtas, le gusta las artes marciales mixtas. Hay un público que se divide, pero es mínimo, es irrelevante en términos de números. ¿Qué es lo que yo creo? Que a los dos eventos no le va a ir muy bien en términos de ventas. ¿Y por cuál razón les digo que al de Canelo Álvarez tampoco le va a ir bien? En primer lugar, por el costo del evento en Pague por Ver. Exactamente lo mismo van a cobrar por los boletos que el pasado evento de Canelo Álvarez contra Jaime Munguía. Munguía, como sea, era una guerra mexicana, Munguía es más conocido, Munguía había la esperanza de que le diera una buena pelea, se vendió a $89.9, casi $90, y se logró colocar entre 500.000 y 600.000, que desde mi punto de vista fue un número bueno. En estos tiempos que estamos viviendo, pasar los 500.000, pienso que fue una cifra importante, porque mucha gente, muchos mexicanos, por el hecho de que eran dos mexicanos,
estuvieron de acuerdo en adquirir ese boleto en los Estados Unidos, que es el único lugar donde se vende. Sin embargo, la presencia de Edgar Berlanga, que Canelo Álvarez ha dicho que lo va a noquear temprano, que la gente cree que lo va a noquear temprano, y sobre todo la pésima, la horrible cartelera de respaldo, donde no hay una sola pelea que pueda atraer la atención masiva, es decir, la gente se va a conectar allí en la hora de la pelea. Si están las preliminares, mientras adquieren el evento, no van a estar pendientes. La pelea de García con Lara no es importante en absoluto, no llama la atención. El Rolly Romero, por favor, tampoco tiene algún tipo de interés, y menos lo tiene Kyle Plan, que va a pelear contra un virtual desconocido. Realmente un insulto haber organizado ese tipo de cartelera, precisamente porque puede parecer un tiro en el pie. Yo creo que Canelo Álvarez le parece que con su sola figura él puede vender este evento, y siento que arriesga demasiado por aquello de que Edgar Berlanga tampoco es una figura rutilante, alguien que pueda convocar la atención, especialmente porque se espera que Canelo Álvarez gane sin ningún tipo de inconvenientes. No va a tener una gran oposición, y evidentemente eso aleja cualquier interés en adquirir la pelea. Los dos eventos tienen dificultades para ser comercializados precisamente por esa razón. Y en el caso de Canelo, que en este momento, cuando salen los boletos, en otras grandes carteleras, grandes peleas que él ha tenido, los eventos se venden rápidamente por causa de que lo compran revendedores. No he sentido que eso haya ocurrido en este caso en particular. Por eso, la perspectiva no es buena para ninguno de los dos. No piensen que a la UFC le puede ir mal por Canelo o a Canelo le puede ir mal por la UFC. Son dos carteleras que no tienen aquel elemento adicional que pueda atraer, que pueda seducir, que pueda enamorar a las grandes audiencias. Por eso, los números se van a contar de 500.000 para abajo, y cuidado ese para abajo hasta donde llegue. Esa es la respuesta, entonces, que no es nada positiva sobre lo que puede resultar la venta de la cartelera de Canelo Álvarez de este 14 de septiembre. Y obviamente el cuarto punto, la cuarta pregunta y su respuesta tiene relación con lo que va a suceder después del 14 de septiembre con Canelo Álvarez. Canelo Álvarez ha estado mareando demasiado en su narrativa. Me llama poderosamente la atención. Yo creo que debe tener algún asesor diferente en términos de comunicación pública, porque está muy locuaz, está trabajando mucho la parte de su oratoria, donde ha mejorado evidentemente, y se va transformando poco a poco en lo que realmente ya es, un promotor, un empresario inteligente, y que va a tener mucho éxito. Yo creo que va a tener más éxito como empresario que como boxeador. Al menos la memoria colectiva lo va a aplaudir más en esa faceta de empresario, porque está trabajando bien, o al menos parece tener un plan propio bien direccionado. Si vemos, por ejemplo, de que ha estado elogiando y hablando muy bien de Al Haymon, ya vemos hacia qué lado va la sociedad futura de Canelo Promotion, y al mismo tiempo ha estado trabajando muy bien los puntos que va tocando del futuro a los efectos de convencer o justificar lo que vaya o no vaya a ser, como ha sido, por ejemplo, ese interés en tener el año próximo una pelea con Dimitri Bivol, cuando sabemos que esa pelea no va a ocurrir. Además de ser un desatino, además de ser incongruente por completo, ese tipo de declaraciones convencen a mucha gente, consiguen cambiar un poco el curso del entendimiento, de la percepción que existe sobre Canelo Álvarez, y por ese lado le está yendo muy bien frente a un micrófono. Pero lo más importante que ha dicho Canelo en estas últimas horas sobre su futuro inmediato, pese a todo lo que se había dicho antes, él ha dicho de que está dispuesto a considerar una pelea contra Terence Crawford. Seguramente se le van acercando no solo al precio, sino que Canelo Álvarez, y voy a decir una palabra que a muchos mexicanos no les gusta que la diga porque evidentemente suena vulgar, pero en este momento hay muchas cosas de lo que pueda resultar sus decisiones que la reacción le vale madres. Ese es el punto. Entonces, él ha pensado seriamente. Primero pensó que sería una locura pelear con Terence Crawford porque va subiendo de divisiones más abajo, pero ya enfrentó a Amir Khan, ya enfrentó ahora a Jermell Charlo, y no pasó nada, no hubo ningún drama. Al otro día muchos lo aplaudieron. Yo recuerdo que cuando noqueó a Amir Khan, los medios
especialmente esos medios que adulan, que aplauden, que le tienden la alfombra roja, lo elogiaron como uno de los knockouts de todos los tiempos cuando estaba enfrentando a un hombre que se sabía que lo iba a noquear de esa manera. Yo creo que definitivamente él va a terminar aceptando Terence Crawford porque va a haber mucho dinero. Yo no digo que le vayan a pagar los 200 millones de dólares, pero le van a pagar mucho más de los 100 millones que ya le ofrecieron. Y definitivamente él se va a subir seguramente al cuadrilátero. De ahí a lo que les decíamos en la primera de las preguntas de este ejercicio, de que los 30 días, esos que van corriendo desde ayer para la pelea de Fundora con Crawford, fueron hechos con el metro y la plomada para darle tiempo a que Canelo Álvarez decida afrontar la pelea que muchos reclaman que afronte y que parece no hay nada que lo pueda detener más allá de que pueda ser un abuso por las diferencias de peso y todo aquello. ¿Qué es lo que puede evitar esa pelea? De que alguien haga una denuncia. Recuerden que va a enfrentarse un hombre que está peleando hasta en 175 libras contra alguien que es un 135 potenciado y que demostró que ya le pesa la mano de sus rivales en 154. Es una verdadera locura que pone muchas cosas en riesgo para Terence Crawford, como la puso cuando peleó contra Amir Khan, y quizás alguien entiende alguna de las comisiones atléticas donde se vaya a organizar la pelea, que es demasiada la diferencia entre uno y otro, como ya pasó cuando se iba a enfrentar Jaime Munguía contra Gennady Golovkin y la Comisión Atlética de Nevada impidió la pelea. Lo único que puede impedir esa locura es que en alguna de esas comisiones haya algo de sentido común y digan, señores, no pueden enfrentar a un 147 libras contra un 175, pero por lo pronto, Canelo Álvarez ha dicho, incluso ahí está las reacciones, las repercusiones, ha estado en las redes sociales sonando por todos lados, que ahora va a considerar si pelea contra Terence Crawford y es posible que eso suceda. De ahí entonces a que esto le responde la pregunta de lo que va a ocurrir después con Canelo Álvarez. Por un lado, se va a seguir convirtiendo en un gran empresario boxístico, cosa que ya lo es, y por el otro lado parece ahora dispuesto a afrontar esa locura de pelear con un rival que puede estar a 3 o 4 divisiones más abajo. Verdadera locura, pero el boxeo de estos tiempos parece que todo lo permite, como precisamente una pelea con tantas diferencias de peso y con tantos riesgos para uno de los dos rivales.